no se esté escuchando la música de mis vecinos. Pero bueno, XD. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy la Caro, por aquí me pueden decir terremoto, y esto es Un ratito y me callo, el podcast donde saco de mi mente los temas que se van cruzando antes de que se me crucen los cables y me vuelva loca. Y esta semana se me han dado cruzando, bueno, estas 2 semanas porque no subí capítulo la semana pasada, pero se me anduvo cruzando un tema que pasa mucho metido en mi cabeza porque yo soy mucho de ese círculo. Y es hacerme la pregunta de en qué momento el K-pop se volvió Temu, que te dan como canciones rápidas e incluso en algunos casos de mucha mala calidad, pero que uno igual las consume. Como en qué momento se volvió Temu, Chain, como todas estas cadenas de que te dan ropa barata y rápida. ¿En qué momento, eso, como en qué momento, la pregunta principal, en qué momento el K-pop se volvió desechable? Como que ya nada es duradero. Como en ese punto me quiero ir. Y es que, por ejemplo, vamos a empezar con la nostalgia del K-pop y la wea, pero yo entré al K-pop durante el año 2013-2014 más o menos, porque entré específicamente 2014, porque entré específicamente con una canción de un girl group que fue Girls' Day. Girls' Day fue mi primer grupo y la primera canción que escuché de K-pop fue Something. Y después de eso me moví a BTS y era feliz. Pero a lo que voy yo es que, al igual que, no sé, ser fan de One Direction en su momento, de Five Sauce, de todas estas bandas como que salían muy y tenían un auge muy grande, era como un culto la wea, como que tenías que saberte cuántos dientes tenían, qué tipo de sangre tenían, a qué año debutaron, en qué momento de la vida estaban cuando debutaron, qué premios tenían, qué premios no tenían, qué les faltaba, con quién habían colaborado, tenías que saberte todo, era un culto, literalmente como estos weones que tienen como lo de la ¿cómo se llama? Scientología, como de la ciencia, que tienen como edificio enorme y afuera se para como un weón a decirte como métete en esto, así como, ya, eso era el K-pop en ese momento. Pero uno era feliz, no había drama con que fuera así, porque ahora en el K-pop actual yo siento que se da mucho una cosa de si el grupo es malo o no le va bien, como que al tiro no le dan ni siquiera una oportunidad de intentarlo, como que si a la primera canción les fue mal, chao. Nunca más te van a dar un comeback, fuiste disbaneado, como que no les dan oportunidades a los grupos nuevos. Y antes no era así. Antes no importaba si el grupo venía de una empresa que tenía 2 pesos en la cuenta bancaria, si el grupo lo quería intentar, lo iba a intentar, porque no dejaban pasar así de fácil las oportunidades, las empresas tampoco. Era como, no había como un sótano o este como auge de los disband, como que si el grupo le iba mal una canción, a la semana siguiente iban a sacar otra porque había que sacarle el a los weones, pues si estaban trabajando para algo. Y tenían que pagar una deuda a los trabajadores de los grupos, así que supongo que era como eso mismo. Pero no estaba como esa paranoia de, hay al grupo que me gusta, le está yendo mal, entonces en bola los meten al sótano. Que es como lo que pasa incluso con grupos enormes ahora, como no sé, debutaron en ese aespa y Red Velvet fue como que tocó el sótano, nunca más salieron. Y Red Velvet es uno de los grupos de K-pop de mujeres más famosos, como de la segunda, no, segunda casi la acabo, de la tercera generación. Entonces, es como raro ese sentimiento de que a pesar de ser famoso, ahora en este momento actual estén mandando grupos al sótano. ¿Se entiende? Sí. Pero ahora en este momento como actualmente, yo siento que se diferencia mucho de la segunda o la tercera generación, porque antes las canciones no tenían, no sé si un público específico, porque al fin y al cabo sí tenían un público, pero con las redes sociales y todo el auge del TikTok y de todo esto, las canciones que está sacando el K-pop actualmente, le pega al escritorio, espero no se haya notado, pero las canciones que está sacando actualmente el K-pop son como muy de quiero que seas famosa en esta plataforma, TikTok, porque todos quieren ser famosos en TikTok. Y es como, a veces las canciones que sacan las bandas de K-pop ni siquiera tienen muchas vistas en YouTube, que es como lo esperado o lo que era esperado antes. Que por eso una se levantaba a las 6 de la mañana a ver un comeback, porque la wea tenía que tener visita. Ahora es como, es que le está yendo bien en TikTok. Es como, ok. Y eso lleva como a esta
moda, como de que se van pareciendo las canciones, pero eso lo voy a hablar más adelante. Ahora voy a hablar de mi pasada de que me gustaran grupos muy famosos, como Ser Army y toda esa cosa, a que entré al Nugudom. ¿Y el Nugudom qué es para quienes no saben de K-pop? El Nugudom es el lugar donde están los grupos que nadie conoce. Porque yo no me voy a ir en la táctica así como de todo lo técnico. Sé que Nugu significa como algo de que, como quién en coreano. Entonces como que de ahí nace la palabra Nugudom, pero no estoy segura. Debería haber hecho mi research, pero no lo hice. Pero creo que me acuerdo que era algo así. Pero la cosa es que yo llegué, por ejemplo, al K-pop con Girls' Day y Something. Y Girls' Day fue como algo muy pasajero. Como que si bien tenían su fanbase súper regular, Something fue como la explosión. Ellas tocaron la fama completa con Something. Y después, ¡fiumba! La campana del olvido. La gente las olvidó. Entonces, yo seguía escuchando la música de Girls' Day. Pero no se sentía como esa fama y esa chispa que tenían en Something cuando lo tuvieron todo. Como que era simplemente por seguir haciendo su pega. Y ya después todas surgieron en sus propios mundos, que está perfecto y es bacán porque ellas ahora realmente están felices. Cool. Pero eso. Por ejemplo, yo tuve mi etapa de ser muy fan intensa de BTS. Literalmente, yo era loca por BTS. Yo era esa fan loquísima de BTS. Yo me sabía todo, me sabía sus nombres, me sabía sus tipos de sangre, me sabía dónde nacieron, me sabía dónde estudiaron, me sabía qué estudiaron, todo me lo sabía. Ahora me preguntáis algo, ninguna de esas cosas quedó en mi cabeza, yo lo borré todo. Pero en ese momento yo me lo sabía. Y estuve en el momento de BTS donde fueron la bomba, justo antes de que se convirtieran en esta fama mundial, justo cuando estaban como en el auge de ser los dioses de Corea. En ese momento yo era fan de BTS, yo era la Army pasar. Literalmente yo era la típica Army del meme donde te dicen le voy a ir a avisar a las Armies que dijiste algo malo de BTS para que te vayan a buscar a tu casa. Yo era esa Army, yo era esa Army. Pero con el tiempo siento que no sé si tal vez estuve mucho tiempo con BTS, porque sí estuve muchos años con BTS, pero siento que el crecimiento que tuvieron me hizo como desapegarme de su música. No de ellos, yo hasta el día de hoy soy muy fan de seguirlos en Instagram, estar pendiente a la música que sacan. Tal vez no me gusta mucho la música que saquen, pero la suelo escuchar. Y eso, mucho cariño hacia los miembros porque estuvieron en un momento de mi vida en el que para mí era difícil existir, ¿cachai? Fueron mi soporte emocional en esos momentos donde para mí fue difícil existir. Entonces como que para mí siempre van a ser BTS. Pero su música, en cambio, como que comencé a sentir una desconexión, como que no me gustaba. Yo creo que el último álbum que me gustó así como completo fue el álbum donde sacaron Fake Love, que manso temazo, y ahí como que los dejé de escuchar más seguido y ya después los dejé de escuchar por completo. Volví a escucharlos como el año pasado más o menos. O sea, como las canciones nuevas, porque las canciones antiguas viven y están enterradas en mi playlist. Es imposible sacarlas de ahí. Yo amo los álbumes antiguos. Y es normal porque era una fan en ese tiempo, entonces como que me traen recuerdos y cosas así. Pero esa desconexión me hizo como darme un giro como 360, como yo antes no escuchaba cero grupos femeninos, era puro BTS y si es que como, no sé, qué otros grupos habían en la época, yo escuchaba EXO igual, pero fingía no hacerlo, porque había una pelea, pero, pero escuchaba EXO, escuchaba, no sé, un poco de Monsta X, Block B igual escuchaba, pero no escuchaba mucho grupos femeninos, para nada. Y la desconexión con BTS me hizo acercarme mucho a Twice. Como que hice un giro 360 y me pasé a Twice. Aparte de que yo había visto el programa de Twice, de donde salió Twice 16. Lo había visto, pero como que no. A la pasadita nomás. Y había pegado como con otras miembros del programa que ni siquiera debutaron. Entonces, como no me llamó tanto la atención, pero después empecé mi obsesión por los programas de supervivencia, que eso va a ser para otro capítulo. Pero ahí empecé como a conectar con más grupos de mujeres, porque al fin y al cabo Produce 101 fue primero de IOI, mujeres. Después el siguiente lo vi y estaneé un poco. ¿Cómo se llamaba ese grupo? 101, sí. 101. Sí.
Tenía un poco One One, pero no tanto. Y después el resto de weas las vi. Y estaría todos los grupos de mujeres que salieron de esos shows. Eso, estaría Fromis, estaría... ¿Quién más salió? LOL, Ice One. Ice One es uno de mis ults hasta el día de hoy. Vuelvan, reunión de Ice One, please. Pero eso. La cosa es que pasé de ser ARMY y ser esta cosa muy bacán a quizás me quedé como con grupos bien famosos como Twice, Blackpink igual me gustaba, pero pasé como a una especie de grupos, como por ejemplo después de ver Produce 48, que habían como muchas chicas que después debutaron en unos grupos que realmente no los conocía nadie, no los conocía absolutamente nadie. Yo ni siquiera me acuerdo del nombre de esos grupos, pero yo me acuerdo que como seguía a la que había salido en Produce, yo estaneaba ligeramente ese grupo. Y era un nivel tan bajo de fans que yo les podía responder el DM a esas artistas y me lo iban a responder. Así de poco conocidos eran. Como literalmente eran así de famosos, no nadie. Y creo que ese momento del K-pop igual me gustó vivirlo harto porque hay que ser sana para la wea, porque si no te volvís media loquita y termináis como estas Sasaen que creen que se van a casar con los locos o las locas. Pero a mí me gustaba harto como generar esa conexión con una persona que a la vez escuchaba su música, era como bacán. Como que me imaginaba la situación que se podría haber dado si eso pasara como con BTS, habría sido re loco. Pero eso, había una interacción más directa y era bacán, como ese poder, ni siquiera es como que hubiera una conversación, yo jamás hablé como mucho con alguna, pero era como que no sé, tú le dabas y no sé, les comentaba ahí algo y te daban like al comentario, te lo respondían, si les respondían una historia, no sé, le daban like o te ponían algo como de vuelta, era como una interacción súper directa y súper rara, entonces era como bacán, te sentí como especial. Y después de eso, como cuando cambió completamente mi gusto en el K-pop y pasé como a estanear grupos como más tiernos o no sé si más tiernos, porque dentro de la rama del K-pop femenino yo estaneé literalmente de todo. Yo estaneé desde Dreamcatcher, que llegaron a hacer metal en un momento, hasta... ¿Qué grupo era muy tierno? Weekly. Weekly era súper tierno. Sí, era súper tierno. Pero como ese tipo de cosas, yo estaneé no un género, sino que... O sea, no un género de música, sino que un género de personas, porque me gustaba mucho el K-pop femenino. Y me hizo generarme esta pregunta de ¿habré cambiado yo o cambió el K-pop cuando comencé a sentir esta desconexión con BTS? Porque fue como, estaré más grande, estaré como cambiando de gustos musicales, porque igual a mí me gustaba el K-pop cuando en Chile por lo menos ser K-popper era como que tenía tiña, weón, como que nadie te tocaba porque era K-popper. Pero a la vez yo nunca he sido de solo escuchar un tipo de música, siempre he escuchado todo. Y como yo era una muchacha que se portaba mal, escuchaba reggaetón también, entonces como que en ese momento cuando me empecé a sentir desconectada un poco del K-pop por primera vez, como que dije ya, en volada es porque me está empezando a gustar el reggaetón. Pero como que no fue así, sino que simplemente fui creciendo entre otros tipos de música, entre otros grupos. Entonces eso como que ya me hizo decir como ya el problema tal vez no soy ni yo ni el K-pop, como que simplemente se da porque la vida es así y uno tiene que seguir evolucionando, ¿no? Pero después hubo un momento como después del colegio cuando salí de cuarto, 2021 más o menos, que yo me desconecté pero por completo del K-pop. Yo creo que fue como muy de la mano con que Ice One ya había como hecho el disband y para mí Ice One literalmente es mi vida. Ice One literalmente es, es y era mi vida. Yo vivía, respiraba y me levantaba todas las mañanas por Ice One. Entonces cuando se dio esta cosa del disband, como que yo me empecé a alejar por completo del K-pop. Y aparte que empezó a quedar la cagada, pues sí. Habían rumores por aquí, rumores por allá, que la Jenny con el Kai, que no sé, que la Jenny con el Taehyung, weón. Habían como que no me gustaba ese ambiente tóxico que se da en el K-pop, no me gusta ni hasta ahora, como que ni siquiera, si bien llegué a ser una fan army bien obsesiva, la verdad, nunca fui como de
meterme en la vida de mis idols, ¿cachai? Como que siempre fui muy, no hables mal de BTS, pero si BTS salía con que tenían polola, me iba a valer muy verga, porque al fin y al cabo son seres humanos y pueden tener pareja. Entonces eso, no me gustaba ese ambiente y me hizo desconectarme del K-pop como del 2021 al 2023 más o menos que entré a la U. Entonces fueron 22, 23, 2 años. Me cuestan las matemáticas. Fueron 2 años en los que realmente yo ni siquiera escuchaba K-pop. Como que lo máximo de K-pop que veía o escuchaba era porque me volvía a ver Produce 48. Entonces, ¿qué me pasó cuando volví al K-pop el 2023? ¿Qué me pasó? Cuando volví al K-pop, me pasó que llegué justo en una era del K-pop que yo hago como esta analogía del fast fashion que hay en la ropa, que están volviendo los 2000, volviendo a los 90, volviendo a los 80, volviendo a los 70, todo rápido, todo desechable. Mañana te ponía esto y después va a estar pasado de moda al día siguiente. Bueno, ese tipo de fast fashion, como que siento que se metió en el K-pop y hay como. Igual fast fashion se tendría que llamar, pues, como de la moda de las canciones. Que es una música que literalmente se vuelve obsoleta al momento en el que deja de ser viral. ¿Cachai? Es como. Y aquí me voy a meter en terrenos peligrosos, pero no de manera hater, por favor. No quiero que piensen que de manera hater. Les juro que yo soy una. ¿Cómo se llaman los fans de New Jeans? Bunny, creo que se llaman. Bueno, todo cambió desde el momento en que apareció en nuestras vidas el poderosísimo grupo New Jeans. ¿Quiénes son New Jeans? Vamos a tratar de poner una foto aquí. Estas son New Jeans. God, buena música, capazas, capacinas. A veces media buena, pero no nos vamos a mirar ese tema. Pero la cosa es que hicieron del K-pop una weá loquísima. Hasta la gente que en el colegio te molestaba porque a ti te gustaba el K-pop, escuchaba New Jeans. Todas las canciones de New Jeans, porque son todas buenas. Y esta cosa del K-pop cuando llegó New Jeans como que hizo que. No sé cómo plantearlo en unas palabras que no queden de hater. De verdad que no estoy siendo hater, amo New Jeans. Pero salió New Jeans, hicieron este método de música que para ellas, 5 mujercitas que estaban cantando, no quedaba obsoleta esa música. Ellas tiraron esa música como semi desechable, canciones de 2 minutos, siempre ritmos como similares, como temáticas similares, que no está mal porque a ellas les queda la raja el concepto. Y además como que ellas, esas similitudes que hacen otros grupos con ese tipo de música, no las hacen ellas. Bueno, ese es el punto al que voy a llegar. Como ellas hicieron esto y les salió bien, la raja. Y la gente, como las compañías de K-pop, dijeron, si a New Jeans les salió bien, a mi grupito de 5 adolescentes que nadie conoce, también les va a salir bien. Y no salió bien, porque como digo, es música que se queda obsoleta después de viralizarse. Por lo tanto, no todos pueden ser New Jeans. Uno tiene que ser weón, ¿no? Con el meme de no todos pueden ser. No voy a decir eso. La cosa, no todos pueden ser New Jeans. Entonces salieron muchos New Jeans y solo el primer New Jeans siguió triunfando. Como que todo lo demás era como siguiente, siguiente, siguiente. Buena canción este grupo, siguiente al sótano porque nunca más van a pegar una canción. Eso ahora se da caleta. La música es barata, no se esfuerzan en gastar un peso en los videos, como no es como antes que el K-pop un grupo te entregaba pero una cinemática espectacular con una historia profunda, weón, que tú tenías que adivinar el final antes de que llegara el comeback, que tú te quedabas como, ¿qué? Stop. Eso ya no se da mucho ahora, porque sí se da en algunos grupos. Es como Triples está usando como los mismos, al mismo weón que hizo la historia de Luna. Y Luna tiene un. No nos vamos a meter en la órbita de Luna. No, 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 no. Pero Luna tiene una historia muy cuática, mucho trasfondo, muchas weas que pasan por aquí y por allá. Bacán. Porque te hace engancharte con el grupo. A no ser de que sea un flojo y 12 personas te parezcan mucho. Yo estaneo triples. Triples son 24.
Foto de triples. Foto de triples, por favor, para mí que lo estoy editando en el futuro. Foto de triples. Aguante triples. Y eso, es como un grupo en 700 hueones. Porque yo no voy a hablar de tercera generación que todavía sigue activa en el K-pop actual. No voy a hablar de, no sé, Idol, Blackpink. Blackpink activas. Trollier. Pero como el solitario, Blackpink, Twice, BTS también a veces. ¿Fue un sueño que tuve que dijeron que se separaron o realmente se separaron? Porque yo no sé, voy a investigarlo. Les pondré aquí. Aquí si se separaron o no se separaron. Porque yo estoy segura de que o tuve un sueño muy triste porque yo lloraba mucho. Espero haya sido un sueño, bueno, recemos que haya sido un sueño. Bueno, cosa que son los grupos de la tercera generación que siguen activos a la par que la cuarta y la quinta, claramente no entran dentro de mi pensamiento de New Jeans. Que a veces sí, porque hacen como un cambio de concepto y bla bla bla. Pero son como una canción. Tenía el resto de la discografía de esos weones para disfrutarla y decir como, ¡guau! Manso tema. Pero los grupos recientes se da mucho. Y se da mucho también como al revés, que llega un grupo que hace weas distintas, bacanes, y a la gente no le gusta. Y esto va a sonar como súper controversial, yo creo, dentro del K-pop. Ah, me van a funar, mentira. En Mix es, no sé qué generación es en Mix. ¿Me dejan googlearlo? Lo voy a googlear. Me voy a acercar un poquito. Bueno, ¿qué generación es en Mix? En Mix. Ok. De la cuarta. Bueno, NMIX debuta en la cuarta generación con un tema que la gente fue como, ay, es que el ritmo, ay, es que cambia mucho. NMIX hace arte cada vez que saca una canción. Arte. Y a la gente no le gusta porque, ay, es que cambia mucho el ritmo, es que no sé qué. Cállate, fome, estúpida. Okay. Fome. Bueno, y ahora yo quiero tocar un tema como que ya lo toqué como un poquito adelante, o sea, atrás. Ya lo toqué antes. Que es los fandoms. Que yo no sé por qué cada vez son más caóticos e intensos. Como que antes, yo no voy a fingir demencia, antes también estábamos todos locos, también peleábamos todos con todos, nos agarrábamos a chuchazos así fuerte, pero como que ahora con las redes sociales, que hay demasiadas y no sé qué, como que no hay un lugar donde un idol se pueda, no sé, sacar un moco y ser tranquilo, que lo van a funar en 708 idiomas, weón, le van a mandar a buscar a la mamá y a la gente que realmente debería estar funada, porque yo conozco gente que debería estar en la cárcel y no está. Esa gente no le hacen nada. Nada. Eso me da rabia de los fandoms de K-pop actuales, que son como dijeron la N-word en el año 2007. Es como mal, sí, ojalá salgan a pedir disculpas, pero ojalá tú, persona que está fonando, reaccionaras igual cuando en un grupo aparece un violador. ¿Me censuran si digo la palabra violador? Ya la dije 2 veces. Eso, ¿por qué defiendes a esta calaña de persona? O ni siquiera es como defender, sino que ¿por qué no reaccionas con la misma intensidad y rabia ante una persona que está cometiendo un literal delito? Pero si reaccionas con una persona que literalmente dijo no una estupidez en el sentido de que es una estupidez, sino que se mandó un cagazo a tal edad. Como vamos equilibrando las cosas. Necesitamos que gente vaya a la cárcel. Ellos deberían estar en la cárcel, por favor. Yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, no voy a decir más, pero deberían estar en la cárcel. Y no creo que me tomen mal, yo de verdad encuentro que la gente, los idols que dicen la N-word, por favor deberían o mínimo de pedir disculpas o probar que cambiaron como personas, por favor. Es súper complicado ese tema y tampoco me incumbe mucho, yo soy latina, no afroamericana, pero eso. Si la gente afroamericana no los perdona, yo no los voy a perdonar porque no es mi tema. Yo tengo que respetar la opinión de las personas a las que realmente les incumbe esa, ¿cómo digo? Ese issue en español. Ese problemática, no sé, whatever. Cosa. Ahora, ¡qué emoción! Llega, yo sé que
Me craneé más secciones de la semana, se lo juro que me la craneé. Pero el episodio va de música, así que claramente tenemos que usar la sección de la playlist de la semana. Y dentro de esta playlist de la semana, mentira, voy a explicar qué es la playlist de la semana. La playlist de la semana es una sección donde si el capítulo trata de música, yo te voy a recomendar 1, 2, 3 canciones que hayan ido como con el tema del capítulo. Pueden ser canciones que muevan la fibra, que te lleguen al corazoncito, que me lleguen a mí al corazoncito, que sean malas. Pero, en fin, como canciones de acuerdo a lo que hablamos dentro del capítulo. Y como hoy día hablamos de fast fashion y lo bueno que era el K-pop antiguo, voy a recomendar una canción de fast fashion actual del K-pop y otra del K-pop antiguo que a mí me encanta. Magnífico. Bueno, ¿cuál es la primera canción? Se van a preguntar todos ustedes. Canción fast fashion. Ojalá logre editar algo decente en ese momento. Bueno, la canción fast fashion de esta semana es Gnarly de Cat's Eye. Letra mala, sí. Ritmo pegajoso, sí. Y las vibes que están volviendo con todo este planeta, las vibes de Kesha y de la Charlie XCX, todas esas vibes como techno, como pop y la weá, no sé cómo se llama ese como... Bueno, y demuestran que la música no todo tiene que ser profundo, también la podemos pasar bien con el Gnarly. Sí, buena canción, yo no me la puedo sacar de la cabeza. Y puedo decir que fui una de las pocas personas que la entendió desde la primera escucha. Porque a nadie le gustó cuando recién salió y ahora andan todos Gnarly. Yo la entendí. Y una old school que no pasa de moda nunca para mí, que le gusta a amigos míos que no les gusta el K-pop, es redoble de tambores, Hair de Block B. Es una canción funky, es una canción divertida, tiene personalidad. Es literalmente un ejemplo de los equipos de K-pop que jugaban distinto en la tercera, segunda generación, y que lo hacían bien. Esos weones deberían agarrar ese concepto y volver a hacer comeback. ¿Hay alguno que quede de ellos en el servicio o algo así? Ojalá que no. Te extraño Block B, vuelve. Vuelve. Bueno, en bola nunca fue que el K-pop se haya vuelto desechable, simplemente yo no soy esa niña que se traga cualquier cosa, que le entregan enfrente su plato, porque me pasó en su momento que me sentía como... Es que me gusta BTS, entonces me tiene que gustar todo lo que escucho de BTS. Fake, no, no es así. Así que eso, todos crecemos, todos cambiamos, un género de música es el que más puede cambiar en todo caso, porque hay miles de notas musicales, hay miles de instrumentos, hay miles de pistas, hay miles de cosas que se pueden hacer, así que es el que tiene más derecho de cambiar de aquí. Así que eso, nos queda claro que tal vez no es que se haya vuelto desechable, tal vez solo crecemos. O sí, igual se volvió un poquito desechable. Pero tampoco está mal, son cosas que le tienen que pasar. Ya después volveremos a tener, la historia se repite y volveremos a tener estos equipos de K-pop, estas bandas que hacían de todo para poder tener una personalidad completamente única y que nos daban unas historias locas acá. Así que eso. Muchas gracias por darse un ratito aquí conmigo. Si algo de lo que dije te hizo sentido, te sacó una sonrisa, una reflexión, misión cumplida. Pero como siempre, el like no le viene mal a nadie. Yo soy Caro y esto es la pequeña terapia de la semana. Así que ahora sí, me callo. Mentira, tengo que decir que nos vemos en el siguiente pensamiento que se me cruce por la cabecita. Adiós, sí.